Palabra de Dios, hermanos, para seguir viendo el tema. Esto no es un aburrimiento, sino esto es de gozo, de alegría, ¿verdad? Que viene en nuestras vidas. Cuando leemos la palabra de Dios, hermanos, créanme, ¿verdad? Que si usted está afligido, usted está triste, ¿verdad? Y usted empieza a escuchar la palabra de Dios, su corazón se llena de felicidad, su corazón ya no, su mente ya no está pensando en lo que hace un momento estaba pensando, ¿verdad? A lo mejor estaba preocupado en algún problema, pero llega la palabra de Dios y le habla a su vida, hermanos, es la que trae gozo, vuelve una vez más esa fortaleza a nuestra vida, hermanos. Leemos la palabra de Dios. Yo quiero leer con ustedes en el libro de, antes de pasar a la lectura, ¿verdad? Que vamos a estar hablando en esta tarde. Quiero leer el libro de Salmos, capítulo 22, unos versículos por ahí. Dice la palabra de Dios en el Salmos 22, capítulo 22 y el versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Versículo 7 dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se ha encomendado a Jehová, líbrele él, sálvale, puesto que en él se complacía. El versículo 14 dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Versículo 19: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque nos hablas, porque tus consejos están siempre las 24 horas. Tus consejos están siempre al tanto a nuestras vidas. Cuando te ponemos atención, prestamos atención a ti. Tú nos hablas, Padre de la gloria. Gracias te damos en este momento y eres tú el que estás aquí hablando, enseñando nuestras vidas en el nombre de Jesús. Mientras estaba leyendo estas palabras, por mucho tiempo nosotros hemos estado alabando, bueno, yo propio, ¿verdad? He cantado el canto, ¿verdad? En el libro de Salmos, capítulo 22, ¿verdad? Habla de las alabanzas de nuestro Señor. Pero no había llegado un momento cuando yo me senté, ¿verdad? Y empecé a leer este capítulo y me quedé sorprendido, hermanos, de qué cuenta estos versículos, ¿verdad? Sobre cómo estas palabras están dedicadas, ¿verdad? Hacia el Maestro, hacia Jesús, el Rey. Los versículos que acabamos de leer son unos versículos tan importantes, hermanos. El versículo 7 leímos y dice: todos los que me ven se escarnecen. Dice: estiran la boca, menean la cabeza. Rápidamente, hermanos, vamos, ¿verdad? Al libro, gloria a Dios, el libro de Mateo, el capítulo 27. Y vamos a estar viendo, ¿verdad? El versículo 27, gloria a Dios. Y mientras estaba, ¿verdad? Estudiando estos versículos, ¿verdad? Leía, ¿verdad? Y decía, ¿verdad? Que por mucho tiempo nosotros cantamos, alabamos al Señor, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, pero a veces no nos hemos sentado a escudriñar el versículo que está declarando la alabanza. Y mientras estudiaba esto, ¿verdad? Y repasaba, hermanos, y miraba, ¿verdad? La vida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. La vida de nuestro Señor, ¿verdad? Del Maestro, ¿verdad? El que nos habla hoy en estos días. El que nos enseña, ¿verdad? El que apresura nuestros pasos, ¿verdad? El que, ¿verdad? Es nuestro socorro, ¿verdad? Como decía nuestra hermana, ¿verdad? Que Él es nuestro socorro, nuestro pronto auxilio, ¿verdad? Él es nuestro mediador en esta vida, en este mundo, ¿verdad? Estamos viendo, hermanos, ¿verdad? Que el príncipe está ganando terreno, hermanos. Pero aquí está el que está, el más poderoso que está aquí, es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él no nos va a dejar. Él está siempre atento a nuestro clamor, a nuestras oraciones. La Biblia dice, ¿verdad? En el libro de Mateo, capítulo 27, vamos a ver, hermanos, del Maestro, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Durante
mucho tiempo, ¿verdad? Nuestro Señor hacía, ¿verdad? Los milagros y prodigios que todos ya sabemos, ¿verdad? Entendemos las maravillas de nuestro Señor. Pero llegó un momento, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Estaba, ¿verdad? Siendo... sufrió, estaba siendo, ¿verdad? Un momento, ¿verdad? Triste para su vida, un momento que él sintió una aflicción tan grande. Vemos aquí, hermanos, de que en el versículo 27, ¿verdad? Voy a leer ese versículo, ¿verdad? Del capítulo 27 y versículo 27, libro de Mateo, dice: entonces los soldados, dice, del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Versículo 28, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Vamos a ver, hermanos, el sufrimiento del maestro en la tierra. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, lo leemos, hermanos, pero no nos quedamos a meditar en el momento exacto, en la hora, ¿verdad? En ese momento, en ese transcurso de tiempo, ¿verdad?, de que el maestro estaba sucediendo. Cuando tú te pones a leer la palabra de Dios y te quedes un momento, ¿verdad?, pensando, ¿verdad? Vienen, hermanos, pensamientos a tu vida por medio del Espíritu Santo que te trae a la mente, al corazón, ¿verdad? Y te habla y te dice, te explica lo que el maestro estaba sintiendo en ese momento. Hay momentos, hermanos, ¿verdad?, de que nosotros, ¿verdad?, cuando todo está bien, cuando nos va bien, hermanos, somos felices, ¿verdad? Alabamos a Dios, adoramos a Dios, ¿verdad? Le damos todo para nuestro Señor y demostramos el rostro feliz hacia los demás. ¿Por qué? Porque todo está bien. Y hermanos, ¿verdad? Llegó un momento, hermanos, ¿verdad?, en la cual, ¿verdad?, si nuestro Señor, ¿verdad?, en algún momento, ¿verdad?, estaba feliz al lado de sus discípulos, al lado de la gente, ¿verdad?, enseñando las buenas nuevas, enseñando el camino, el verdadero, ¿verdad? Pero llegó un momento, hermanos, en la cual, ¿verdad?, el maestro empezó, ¿verdad?, a sentir, ¿verdad?, un sufrimiento, ¿verdad?, físicamente. Lo que muchas veces nosotros hoy en estos tiempos no vamos a aguantar. ¿Cuántos de nosotros, si yo preguntaría, ¿verdad?, a cada uno de nosotros en todo el mundo, ¿verdad?, los que ya somos parte del cuerpo de Cristo, ¿cuántos aguantaríamos nosotros lo que el maestro estuvo pasando? Te dejarías desnudar tú por algunas personas, ¿verdad? Y luego que te empiecen a decir de cosas, ¿verdad? Te empiecen a insultar, a maltratar, ¿verdad? A lo que la gente del mundo, ¿verdad? Lo que la gente sabe ser, ¿verdad? Con los seres humanos. ¿Cuántos de nosotros, verdad, vamos a aguantar eso? O dentro, ¿verdad?, de la iglesia, hermanos, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Vivimos en este mundo, pero todavía batallamos en nuestra carne. Batallamos, ¿verdad? Y a lo mejor, ¿verdad, hermanos, verdad? Te vas a molestar, ¿verdad?, por alguna crítica, por algún falso que ¿verdad?, un hermano te levantó, ¿verdad? Y ya empiezas a flaquear, empiezas a entristecerte, ¿verdad? Y ya tu corazón ya empieza, ¿verdad?, a flaquear, a entristecerse, ¿verdad? Por cosas así, hermanos. Pero vemos esto que fue real, hermanos, ¿verdad? Esto es muy diferente, hermanos. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que llegó el momento, hermanos, ¿verdad? En cuanto, ¿verdad?, llegó el tiempo, el momento exacto, ¿verdad? En cuanto el gobernador, ¿verdad?, se dirigió la palabra, ¿verdad?, para arrestar al maestro, ¿verdad? Y luego, hermanos, este arresto no fue un arresto de amabilidad, sino fue un arresto, ¿verdad?, de que nuestro Señor tenía que sufrir. El cuerpo tenía que ser maltratado, hermanos. Usted, hermanos, ¿verdad?, nos dejaríamos, ¿verdad?, que algún hermano o tu hermana, ¿verdad?, te escupiera en la cara o el rostro. ¿Cómo nos sentiríamos, hermanos? Imagínate, mi hermano, imagínate, hermano, ¿verdad? Si tú estás por ahí alabando a Dios, adorando a Dios en un momento, ¿verdad? Y que alguien llega y te escupe en la cara, hermanos. ¿Cómo te sentirías, hermanos? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Le daríamos la gloria a Dios? ¿Levantaría las manos arriba y decir, gracias, Señor, por la saliva que cayó en mi rostro?
Esto es muy difícil, hermanos, ¿verdad? O que alguien llega, ¿verdad? Y te tire te patea, ¿verdad? Te golpea. Yo no sé, ¿verdad? En qué parte de tu cuerpo, ¿verdad? Te pueden hacer algo, ¿verdad? O por algo, hermanos, ¿verdad? Que el cuerpo de Cristo sufre hoy en estos tiempos. ¿Por qué? Ah, porque es algo, hermanos, ¿verdad? Que nuestro maestro nos está enseñando. Que a veces es necesario aguantar. Es importante aguantar, hermanos, los golpes, las críticas, los señalamientos. Todo eso, hermanos, Dios te dice, ¿verdad? Jesús dice, si me has conocido, tienes que aguantar. Mira cómo me hicieron a mí. Mira cómo sufrió mi cuerpo también. Mira qué momentos tristes pasé yo. Son momentos en los cuales yo y tú podemos reflexionar y podemos ver las cosas, ¿verdad? A la manera que Dios lo vio, ¿verdad? La manera de que nuestro Señor Jesucristo pasó. Estos son cosas, hermanos, verdad, que no fueron fáciles, ¿verdad? Fueron grandes cosas, ¿verdad? Que pasaron ahí. Dice, ¿verdad? La Biblia, ¿verdad? Que la multitud, hermanos, le señalaban al maestro, ¿verdad? La multitud, hermanos, le decían de cosas, le injuriaban, hermanos. Estos soldados, hermanos, cuando arrestaron al maestro, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que cuando ya el maestro, hermanos, durante, ¿verdad? En ese camino le hacían tantas cosas, hermanos, ¿verdad? Que hermanos, son cosas que sí, físicamente, ¿verdad? Le dolían, hermanos. Ahora, ¿cuántos de nosotros le estamos poniendo por práctica este dolor del maestro? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, le estamos rindiendo cuentas al maestro y decir, Señor, así como tú, ¿verdad? Sufriste en aquel tiempo, ¿verdad? Sufriste por algo que ahora valió la pena para mí porque no merecía yo, pero ahora sí lo voy a valorar, esos golpes. Yo voy a valorar esas patadas que te daban. Voy a valorar esas burlas que te hicieron ahí. Fueron mucha gente, hermanos, ¿verdad? Que se burlaron del maestro, ¿verdad? Fueron muchos hermanos, hombres hermanos, ¿verdad? Podemos decirle que poderosos, ¿verdad? ¿Verdad? Que estaban ahí alrededor y cómo le maltrataban al maestro, ¿verdad? Es algo que yo y tú podemos preguntarnos en esta tarde, hermanos. En cosita de la nada, hermanos, a veces nosotros nos podemos molestar, hermanos, ¿verdad? Por algo que no vale la pena, hermanos. El maestro, ¿verdad? Es el maestro. El maestro es el que te da el ejemplo. El maestro es el que nos tiene, ¿verdad? En sus manos. Y él dice, mira, acércate a mí. O ven a mí. En los momentos tristes, clámame a mí. En los momentos difíciles, menciona mi nombre, arrodíllate a mí, ¿verdad? Al maestro, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad? Que hasta lo hicieron, ¿verdad? Arrodillarse a él, hermanos. El sufrimiento de él. Fue un sufrimiento tan grande, ¿verdad? Que nuestro maestro pasó. Y esos sufrimientos, hermanos, ¿verdad? Para mucha gente, hermanos, que estaban en ese momento ahí, ¿verdad? En ese transcurso de tiempo. No lo valoraron, no lo apreciaron. Y al no apreciar los consejos del Señor, al no apreciar las enseñanzas del Maestro, la exhortación del Maestro para nuestra vida, cuando no lo apreciamos, vienen consecuencias en nuestra vida. Y esas consecuencias son caras y son eternamente. Y esto, hermanos, es algo, ¿verdad? Que se estaba cumpliendo en la vida, hermanos. Algo que estaba, hermanos, ¿verdad? Sucediendo. La Biblia nos enseña, ¿verdad? Que en ese momento, ¿verdad? Vemos que dice que la gente, ¿verdad? La multitud que estaba al lado ahí, ¿verdad? En ese evento, podemos decirlo, ¿verdad? O en lo que ellos estaban haciendo, hermanos. Al último, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que la gente, al reírse del maestro, hasta vinieron, ¿verdad? ¿Y qué le pusieron en la cabeza? Lo hemos escuchado varias veces, ¿verdad? O a través de los mensajes, ¿verdad?
que le pusieron la corona de espinas. Imagínese, mi hermano. Esto es algo, hermanos, ¿verdad? Que hasta dónde llegue la rebeldía del ser humano, del hombre. Cuando el hombre empieza a rebelarse en contra de Dios, cuando el hombre pone duro su corazón, ¿verdad? Para no escuchar al maestro, a lo que llegue a ser, hermanos, ¿verdad? La ira, lo que llegue a ser, hermanos, el pecado, hermanos. Todo eso, hermanos, llegue a ser cosas, ¿verdad? Cosas, ¿verdad? Que nosotros podemos llamarlo que son cosas, ¿verdad? Que no son buenas, son cosas feas, ¿verdad? Cosas malas, hermanos. Imagínense, hermanos, ¿verdad? Que esta gente, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? Le decían de cosas a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y le decían tantas cosas, ¿verdad? A ver, ¿verdad? Tú que sanabas, ¿verdad? O tú que levantabas enfermos, ¿verdad? Ahora va, cuando ya estaba en la cruz, ¿verdad? ¿Qué sucedió ahí, hermanos? ¿Verdad? Yo me medito, ¿verdad? Y digo, ¿verdad? Que estos que estaban ahí cuidando, ¿verdad? En ese momento. Y ya lo agarraban de bromas, ¿verdad? De juego. ¿Por qué? Porque hicieron con él la vida lo que ellos querían hacer. Por eso digo, hermanos, ¿verdad? Que Dios te deja hacer lo que tú quieras hacer. La Biblia dice que tenemos el libre albedrío. Y tú miras a personas ahí, ¿verdad? Que algún tiempo sirvieron a Dios y tú los miras y están bien y hacen de cosas, ¿verdad? Que tú te quedas sorprendido y dices, ¿cómo es que Dios lo guarda todavía? ¿Cómo es que Dios lo deja hacer todo eso, verdad? Y te pones a pensar y dices, es que Dios, hermanos, te deja hacer. Dios dejó hacer todo lo que querían hacer con su Hijo. Y hermanos, para los que tenemos familiares o ustedes padres, los que tienen hijos, ¿verdad? Creo que si usted mirara a uno de sus hijos que está siendo maltratado por alguien, no se va a quedar de manos cruzadas, que le den, que hagan lo que quieran. No sé cómo reaccionarían ustedes, ¿verdad? O no sé cómo reaccionaríamos nosotros, ¿verdad? Al ver a alguien, ¿verdad? Que le están torturando, ¿verdad? Por algo que no está haciendo. A lo mejor ahí, hermanos, se puede levantar el viejo hombre y todo lo que tenemos aquí, ¿verdad? Y ya vamos a demostrarlo, carnal. Y hermanos, nuestro Señor nos enseña de muchas maneras, ¿verdad? Su palabra. La Biblia nos sigue enseñando, hermanos, y mientras esto transcurría, ¿verdad? El momento, ¿verdad? Estaba llegando, ¿verdad? El tiempo, la hora se estaba acercando, hermanos, ¿verdad? De que las últimas cosas, hermanos, ¿verdad? Que estaba sucediendo, hermanos, en ese momento, ¿verdad? En la cruz. Llegó el momento, hermanos, de que Jesús, la Biblia dice, ¿verdad? De que cuando Él clamó al Padre, ¿verdad? Y Él sintió soledad en su corazón, en su vida. Y llegó un momento, ¿verdad? En la cual Dios, ¿verdad? Un momento de separación. No es que Dios se olvidó de él, sino es que hubo un momento de separación entre Dios y el Hijo. Y la causa de esta separación, hermanos, ¿verdad? Tiene que ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Ahí algo estaba sucediendo, hermanos, ¿verdad? Y estaba sucediendo, ¿verdad? De que Dios, hermanos, ¿verdad? Dios no puede, ¿verdad? Estar con alguien, ¿verdad? Que está en pecado, ¿verdad? Si tú miras, ¿verdad? De que Dios no puede ver el pecado. Entonces esto es lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo ahí. Por eso, hermanos, la Biblia dice, ¿verdad? Que hubo un momento de separación, hermanos. Y Dios y Jesús clamó al Padre, ¿verdad? Y ya le dice que, ¿verdad? Que le estaba clamando. Ahí en el versículo 46, ¿verdad? Del mismo capítulo dice, ¿verdad? Que
Dice, ¿verdad? Que dice la Biblia, dice, ¿verdad? Que Jesús clamó a gran voz diciendo, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Dios mío, dice, ¿por qué me has desamparado? Que no te quede la menor duda, mi hermano, mi hermana, ¿verdad? Que cuando tú cometes, ¿verdad? Estás bien delante de Dios, ¿verdad? Y estás caminando con Él. Pero cuando le das la espalda a Él y cometes algún error, cometes un pecado, ¿verdad? Déjame decirte, ¿verdad? Que dice que Dios se aleja de ti y Dios ya no anda contigo. ¿Por qué? Porque estás practicando el pecado. Y el pecado es la que nos hace alejar de Dios. El pecado es la que te separa entre tú y Dios. Hay una separación la que te alejas, o es el pecado, hermanos. Porque cuando Jesús, ¿verdad? Dice que la Biblia dice que cuando Jesús en ese momento estaba cargando, hermanos, el pecado tuyo, el pecado mío y el pecado de todos. En ese momento cuando Jesús estaba cargando ese pecado, hermanos, es cuando, ¿verdad? Hubo la separación, porque algo se estaba cumpliendo ahí. Y en ese momento, hermanos, es cuando Jesús dijo, ¿verdad? Y clamó y dijo que, Padre, ¿por qué, verdad? Te has desamparado, te has alejado, ¿verdad? De mí. Es un momento, hermanos, ¿por qué? Porque Él estaba cargando todo, hermanos, todo el pecado del mundo, ¿verdad? Todo lo lo que cometieron en contra de Él ahí, hermanos, en la cruz, ¿verdad? Él estaba llevando ese pecado ahí, esas cargas, le podemos decir, hermanos, ¿verdad? Todos esos rencores, ¿verdad? O vanidades, todos esos orgullos, hermanos, todo lo que el ser humano carga, hermanos, ahí lo estaba llevando, hermanos. Y por eso, hermanos, vemos, hermanos, de que el único que te va a separar de Dios no es el hombre, ¿verdad? El que te va a separar es el pecado, hermanos. Y muchas veces nosotros vamos a culpar a lo mejor a aquella, ¿verdad? Por culpa de él me alejé. Por culpa de aquel me alejé de Dios. Ya no fui a la iglesia, hermanos. Pero no es por culpa de él, hermanos. Es por culpa del pecado, hermanos. El pecado es la que te aleja, ¿verdad? De la presencia de Dios. Y es algo muy importante, hermanos, de que nosotros hoy, caminando, ¿verdad? En el camino de Dios, nos vamos a enfrentar, ¿verdad? A cosas diferentes, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos de trabajar hoy en estos tiempos. Trabajar en las áreas de nuestras vidas, ¿verdad? En lo que no es, en lo que a mí no me está edificando, debo de dejar, ¿verdad? Eso es lo que a mí me está distrayendo, ¿verdad? O algo, ¿verdad? De lo que a lo mejor yo estoy viviendo o practicando, ¿verdad? Y no me hace crecer, ¿verdad? En lo espiritual, hermanos. Tenemos que dejar eso, hermanos. Esas cosas, ¿verdad? Que no nos lleven a bien, a tener una gran comunicación con nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, es lo que se estaba cumpliendo en la Biblia, ¿verdad? Y esto es una palabra, ¿verdad? Que dice la Biblia que aquí donde dijo Jesús que consumado es esto, ¿verdad? Todo lo que se estaba llevando a la cruz, hermanos. Y ahí vemos, hermanos, ¿verdad? Si usted sigue estudiando la palabra de Dios, va a encontrar muchas cosas, hermanos, que son importantes en nuestras vidas. Muchos puntos, hermanos, pero en esta tarde, hermanos, nuestro Señor, ¿verdad? Nos quiere hablar, ¿verdad? Y nos quiere enseñar del sufrimiento que Él pasó, ¿verdad? De que si tú sufres hoy en estos tiempos por culpa de Él, ¿verdad? Es necesario, hermanos, tenemos que padecer. Dice la Biblia que en el mundo tendremos aflicciones, amén. Que si estás pasando por algo, hermanos, déjame decirte que Dios está con nosotros. Él nunca nos va, mientras tú estás viviendo para Él, Él no se va a separar de ti. Acuérdate que Él se va a separar de ti si tú empiezas a estar pecando en contra de Dios. Ahí sí ya no tenemos el respaldo de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, Él está con nosotros, Él nunca nos va a dejar. Entonces, hermanos, ¿verdad? Lo que hoy, ¿verdad? Quería estar hablando, ¿verdad? Es que debemos de tener cuidado, hermanos, cuando a lo mejor nosotros, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Alabando a Dios, adorando a Dios, hermanos. Debemos de preguntarnos, hermanos, ¿verdad? Si no le estamos fallando a Dios, ¿verdad? Si no estamos pecando en contra de nuestro Dios, hermanos.
está todo bien, pero si estamos cometiendo pecado delante de Dios, ¿verdad? Que a lo mejor nos podemos esconder de nuestro pastor, de nuestros hermanos líderes, hermanos, pero si estamos pecando, estamos separados de Dios, tú estás alejado de Él. Y Él está alejado de ti, porque Él lo enseñó, hermanos, a través en su Hijo ahí en la cruz. Eso es el ejemplo. Esto ha sido, hermanos, ¿verdad? El estudio de esta tarde. Y yo, ¿verdad? Les animo, ¿verdad? A todos mis hermanos, ¿verdad? A todos los que estamos en el cuerpo de Cristo. Seguimos para adelante, le echemos ganas, ¿verdad? Cristo es nuestra mirada y Él es el ejemplo de nuestras vidas. Y no quitemos la mirada de nuestro Señor, ¿verdad? La Biblia dice que puesto los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dios les bendiga y seguimos dejando el tiempo a nuestra hermana. Gloria a Dios.